Buenas. Hola. Voy a esperar a Yesenia y a Kevin porque David y Lidia están en clases con Iris, entonces no se va a poder conectar. Ok, ¿está bien? Bueno, mientras los esperamos, no sé si voy haciendo unas preguntas que nos surgió anoche, que nos reunimos. Ok, claro. Entonces, la primera pregunta es si es estrictamente necesario o recomendable agregar la fecha o el periodo en los objetivos. De los objetivos. Ajá, como a realizarse durante el año 2019 o en el periodo de tiempo tal y tal. Vamos a ver. Ustedes podrían, dame un toque. Ok. Ahora sí, ustedes podrían, o hacer una delimitación del problema diciendo que el proyecto va a llegar de tal a tal fecha, ya está, ¿verdad? Porque de todas maneras, eso es importante dejar en claro en la vida del proyecto de dónde a dónde va, y entonces ahí están poniendo de una vez cuál es el periodo en el que ustedes pretenden trabajar, pero también que eventualmente, si dependiendo de las características del proyecto, ustedes podrían indicar que la propuesta o lo que ustedes van a hacer está investigado de tal a tal fecha, pero que puede ser utilizado a tal y tal y que podría necesitar una actualización. Eso depende de ustedes dónde lo vayan a poner. Pero creo que los objetivos suelen hacer mucho ruido, ¿verdad? Sí, es que, bueno, era una de las recomendaciones que nos hicieron porque nosotros no lo estábamos poniendo, pero sí como que en ninguna parte lo dejamos en claro. Por ejemplo, en los antecedentes nosotros hablamos de que, bueno, el proyecto de nosotros es de representación de artistas. Entonces, el proyecto musical que estamos representando o que estamos haciendo como el estudio, es Rota Lola, una banda esparsa, y tienen solamente como un año de carrera, digamos, de trayectoria que se pueda como utilizar para la investigación. Entonces sí decimos como que esta investigación es en el periodo de enero de 2019 a enero de 2020, pero en los objetivos no lo pusimos, entonces la duda como si era necesario acatar esa recomendación. Yo les recomiendo entonces que mejor se pongan un subtítulo adicional después de la problematización, después de los productos, o por ahí, ¿verdad? Donde está incluso en el cronograma, antes del cronograma, y que hagan un apartado adicional que se llama alcances del proyecto y que ahí pongan la cuestión del marco temporal que han tenido hasta el momento y de la capacidad de alcance que va a tener la solución que ustedes ofrecen, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Con mucho Y gusto. también había otras dos preguntas que eran sobre, bueno, los beneficiarios indirectos, porque, por ejemplo, nos dijeron, podrían agregar a otros artistas dentro de los beneficiarios indirectos porque se verían beneficiados con, no sé, poder acceder a la información que va a haber en el plan de negocio que planteamos elaborar, perdón. Eso depende Entonces la de si el pregunta plan sería de si negocios ustedes lo realmente van a otros... publicar. Ajá, ok.
Y Si hay ustedes lo otros van a beneficiarios que publicar nos como para recomendaron todo el que fue, mundo, todo bien. Si lo ok, van a publicar para todo el mundo. Pero si es una cosa que se le va a dar directamente a esta organización y nada más, entonces no. y otros beneficiarios que nos recomendaron fueron las personas, digamos, la gente de la zona de influencia. La zona de influencia es Punta Arenas, bueno, Pacífico Central y Occidente, pero nosotros pensamos que con este proyecto no estaríamos beneficiando a esas personas, ¿o sí? Ustedes al estar incrementando la capacidad de la oferta artística regional, están beneficiando a las comunidades desde dos puntos de vista. El primero, desde que hay un mayor acceso al disfrute de los derechos culturales para toda la gente. Ese es uno de los beneficios que se tiene a nivel de la comunidad. Y otro beneficio que se tiene es que recuerden que los emprendimientos culturales son reproductores de empleo. Entonces, en la medida en que ustedes estén generando una estabilidad económica para una organización artística, esta organización artística no se presenta siempre sola, siempre vamos a tener gente que se presenta con ellos o gente que les da servicios a ellos o gente que da servicio complementario al que ellos dan. Supongamos que vamos a hacer, vamos a participar en un festival y en ese festival va a haber comida y va a haber transporte. Entonces, de alguna manera también los beneficios económicos se extienden generando un multiplicador del gasto y un dinamizador de la economía local. Entiendo. Y teníamos una última pregunta que era, sí, por ejemplo, ellos nos dicen que dentro de los conciertos que han realizado, muchos han sido gratuitos. Entonces, nos dijeron que cobraban 60.000 colones por hora aproximadamente. Queríamos saber esos conciertos no remunerados, cómo se clasifican de manera financiera, digamos. ¿Son pérdidas o qué son? Depende porque, por ejemplo, es que eso depende cómo hayan sido cada uno de los conciertos. Si uno de los conciertos o si todos los conciertos fueron gratuitos para darse a conocer, nada más, ¿verdad? Vos podés justificarlo financieramente poniéndolo como un gasto, porque en realidad recuerden que el costo de oportunidad de la plata es los recursos que usted no está utilizando en una cosa los tiene que destinar a otra cosa. Entonces hay un costo de dar un concierto gratis, hay un costo para la organización, ¿verdad? Ahora, ese es un costo que puede ser, como vos decís, una pérdida o puede ser pensado también como un costo asumido en gastos de representación y se cuantifica como un número. ¿Por qué? Porque es importante saber cuánto me doy a conocer con estas actividades y cuánto estoy invirtiendo yo para darme a conocer. ¿Verdad? Entonces, si yo doy un montón de conciertos gratis solo para darme a conocer, pero nunca cobro, llega un momento en que son solo pérdidas, ¿verdad? Pérdidas en el sentido de salidas de dinero. Pero si yo lo estoy poniendo como una inversión, entonces hay que ponerlo en dinero como si lo hubiera cobrado, cuánto es lo que yo estoy invirtiendo, es un gasto, ¿verdad? Y sobre todo pensando que cada uno de estos conciertos implicó gastos para las personas de transportarse, de organizarse, de mudarse, de tiempo, de un montón de cosas. Entonces, es un gasto. Sí es un gasto por todos lados, pero hay que ver si es un gasto que es como una pérdida o es un gasto como representación. Y es importante que lo cuantifiquen para medir por dónde va la cosa, ¿verdad? Ahora, si es de pronto un patrocinio que se hizo para un evento, pues entonces también es un gasto de representación y eso está catalogado como eso, como un patrocinio. Entendido. Creo que ya se conectaron, que había dicho Yesenia. Sí, es correcto. No sé. Aquí Ok. Hola, estamos. sí, aquí estoy. Bueno, entonces, no sé si le comparto la pantalla con lo que hemos redactado del avance 2. Era lo que queríamos más que todo saber. Claro. Voy. Listo. Okay, voy a bajar hasta el avance 2. Ok,
dentro del análisis de mercados, nos guiamos también con la lectura de esta lectura de proyectos de investigación, formulación y evaluación. Ajá. Y con el video de la reunión con las chiquillas del grupo 5. Entonces, sacamos los distribuidores, proveedores, consumidores y competidores, pero la diferencia de nosotras con el grupo de Hazel, las chiquillas, es que ellas están enfocadas a un espectáculo, digamos, a un proyecto en específico. Y nosotros no, es una representación artística, entonces es como la trayectoria en general, no de un proyecto como un espectáculo, un concierto. No sé si me explico. Ajá. Entonces, acá está como, lo hicimos en un cuadro para luego desarrollarlo, pero no sé si podemos revisarlo, a ver si estamos en lo correcto. Ok, cuando ustedes hacen una descripción, tienen que ser lo más puntuales posibles. Tienen que describir, en el caso de los mercados, tienen que describir puntualmente quiénes, cómo es, de alguna manera afectan las funciones o las actividades de mi organización, hasta dónde es la influencia que tiene y las maneras en que me afecta. Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, los competidores directos, otros artistas, bandas de la zona de influencia, es como que no pusieran nada. ¿Quiénes son esos artistas de la zona de influencia? ¿Cómo son? ¿Cuánto cuestan? ¿Cuál es el acceso que se tiene a ellos? ¿Están categorizados de alguna manera o no están categorizados, verdad? Es decir, ¿qué es lo que hace el grupo de esta banda que ustedes están, Rota la Lola? ¿Qué tipo ¿Qué de hace? música es? Es como reggae sobre todo. Ok, entonces probablemente las personas que vayan a oír reggae no vayan a escuchar mariachis. Entonces la Sí. competencia de los mariachis no es directa, es indirecta o sustituta. Okay. ¿Verdad? Okay. ¿Quiénes son los grupos que hacen cosas parecidas o que están enfocados a grupos, a grupos, a segmentos de mercado parecidos, ¿verdad? ¿Quién es el tipo de gente que oye la música que ustedes están tratando de promocionar? ¿Quiénes la oyen? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Y cuáles son las personas o las organizaciones, los grupos musicales o solistas que van dirigidos hacia ese mismo público y que tienen los mismos recursos, aspiraciones y capacidad adquisitiva? Esa es la competencia directa. Porque si yo voy a poner en la competencia directa a un grupo a una persona solista, digamos, por poner un ejemplo, voy a poner a María José Castillo como una competencia, y probablemente no tiene nada que ver, porque no es el mismo grupo etario, no es el mismo público, no es el mismo tipo de distribución del servicio, ya. Entonces tienen que caracterizarse ustedes primero para ver cuáles son la competencia que es realmente la directa. Un trío que toca bolero no es competencia para un grupo que toca reggae, ¿verdad? Pero probablemente la competencia directa o una de las competencias directas que tengan no es exactamente la misma cosa, ¿verdad? Bueno, podría ser indirecta, más bien, que es escuchar en internet lo mismo. Bueno, nosotros ahí en competencia directa pusimos como otros artistas, dúos, bandas de la zona de influencia con contenido musical similar, que es más o menos lo que se estaba diciendo. Como le digo, es como el cuadro lo pusimos ahí para luego desarrollarlo, pero queríamos ver si sí teníamos como una noción correcta. Pero aquí en la parte de competencia indirecta pusimos músicos en general con variedad de géneros y de otras zonas geográficas. Entonces, no sería una competencia indirecta, sería una competencia sustituta. Es que vamos a lo mismo, si ustedes ponen músicos en general es demasiado amplio. Porque de nuevo, si yo voy a escuchar reggae y a mí me gusta el reggae, voy a ir a escuchar a Rota la Lola porque tiene este género y tiene este sabor, muy difícil que para mí sea el sustituto ir a escuchar a la banda rítmica de Punta Arenas, porque son dos cosas muy diferentes. Entonces, más que indirecta, casi que es sustituta completamente,
¿verdad? Sin embargo, es más directo que yo, en lugar de escuchar al rato a la Lola, vaya a escuchar un grupo de reggae en Spotify o verlo en YouTube, por ejemplo. Es muchísimo más directo. Por eso ustedes tienen que establecer una relación de cercanía en cuanto a las competencias. Siempre es bueno, como hemos hecho ya en otros cursos, con el análisis, el mapeo de actores, hacer un mapeo de los competidores también, con las mismas herramientas que ya conocemos. Ok, entonces, vamos a ver. Creo que eso sí ya nos queda claro. No sé si Kiaved y Yesenia tienen alguna pregunta. Eh, sobre este punto. No, me queda claro. Ok, sí, a mí también. Entonces, ya por ejemplo, en la parte que teníamos más dudas eran los proveedores, porque, bueno, para hacer una introducción un poco rápida, Rotaract también tiene como material digital en YouTube, en Bandcamp, sí, nada más en YouTube y en Bandcamp, porque han grabado con el Centro Cultural de España, con la Movida Caníbal y con Stone Garden Records, que es como una disquera de San Ramón. Y ahora, bueno, también publicaron un video con unos más, tienen un proyecto que se llama Música a la Leña. Entonces, esas personas sabemos que son distribuidores porque gracias a esas plataformas, digamos, no gracias a estos proyectos, la música está en plataformas digitales. Entonces, están distribuyendo de alguna manera el contenido. Pero en proveedores no sabemos si, si también cuentan como proveedores. No, porque no les están proveyendo nada. No es como que ellos, a menos de que ellos tengan un estudio de grabación y entonces es el estudio de grabación el proveedor. Ajá, sí, ese es el caso. Tienen Pero entonces como, el por estudio de ejemplo, grabación es el proveedor. ok, No, o sea, lo pueden poner en ambos espacios, ¿verdad? Pero entonces, si uno lo ponen como un proveedor y en otro lo ponen como un distribuidor, te indican que es la misma persona o que es la misma organización, pero cuáles son las funciones específicas que cumplen dentro de cada uno de esos mercados. ok, específica. Y luego pusimos a los músicos como proveedores también, porque son quienes brindan el servicio para el entretenimiento al público, elaboran las canciones, hacen la gestión, aportan el equipo y el capital Ok, también, pero digamos. entonces Rotorrola los funciona músicos porque, tienen que decir los músicos miembros de la agrupación, ¿verdad? sí, ok, y luego, vamos a ver, en proveedores Incluso también volvemos a, proveedores no, en podrían poner a distribuidores. los familiares, si es necesario, Okay. ¿verdad? Vamos a ponerlo ahí. Y en distribuidores también les pusimos a ellos, a los músicos, porque músicos y seguidores, porque también por vías redes sociales y así, los seguidores de Rotarola comparten y distribuyen el contenido. Ok, entonces más bien yo pondría en ese caso que el distribuidor son las redes sociales. ¿Y cuáles, verdad? Es Facebook, es Instagram, es Snapchat, es TikTok, es WhatsApp, es cuál. Poner específicamente cuáles redes sociales y entonces justamente decir, los músicos integrantes de la banda hacen este contenido para estas redes y lo circulan, que además es reproducido por otras personas, miembros de las redes, etcétera, 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 ¿verdad? Una buena descripción de cómo es que se da ese fenómeno. Les cobran, no les cobran, cuáles son las condiciones que les piden. Entiendo. Y luego en consumidores pusimos consumidores directos, personas que contratan el servicio directamente, y indirectos, personas que asisten a las actividades donde contratan a Rotarara, porque la mayoría de las actividades son abiertas al público, por, no sé, que lo contratan en universidades o en festivales, entonces ahí no pueden ellos como controlar cuál es el que está consumiendo el contenido de alguna manera. Sí, ahí ustedes Y los pueden caracterizar, ¿verdad? Existe el cliente, que es la persona que paga el servicio, ¿verdad? Y existen otros consumidores. Y vean que ustedes mismos ya dijeron
que tienen una distribución por redes sociales. Entonces hay una cantidad importante de consumidores en redes sociales que sería muy bueno tratar de cuantificar para saber qué tantos seguidores tenemos en redes sociales, porque esos son además eventualmente clientes potenciales, ¿verdad? Unos son consumidores y otros son clientes. Bueno, estos consumidores de Internet podrían ser clientes potenciales. Y eso nos ayuda a nosotros también después a hacer previsiones. Okay. Sí, porque ahí también decía, personas que consumen virtualmente su material como videos y canciones, seguidores, ¿verdad? Y apunté ahí lo de cuantificar esos consumidores virtuales que podrían ser clientes comerciales a futuro. Exacto. ¿Cuánta gente lo Entonces, sigue en creo, Facebook? ¿Cuánta gente lo sigue en los grupos y en los hilos de Instagram? ¿Cuántos seguidores tienen en YouTube, etcétera? listo. Entonces, creo que ese sería como esa tabla ya como completa. No sé si usted le agregaría algo más o no sé, la verdad. Ahí está bien. Yo lo que quiero saber es si ustedes están cuantificando cosas. Sí, bueno, por ejemplo, en el primer avance, Ujú, nosotros ya pusimos como el total de ingresos por presentaciones que habían tenido en el transcurso de 2019 a 2020. ujú, Y ahí fue donde sacamos, por ejemplo, que estas pérdidas o gastos de representación que ujú, eran mayores a los ingresos que habían tenido por conciertos. ujú, Entonces eso ya lo teníamos cuantificado. Y por ejemplo, para este avance, como, no sé, las relaciones que han tenido, por ejemplo, con Stone Garden Records, no les cobraron porque estaban participando en un concurso. ujú, Con el Centro Cultural de España no les cobraron porque era un proyecto también de la casa, no, del Centro Cultural de España. ujú. Entonces, como describir esas relaciones comerciales que no les han generado ni gastos ni ingresos directos. Ok, pero esto es, digamos que no les han cobrado directamente, pero el hecho de que ellos se hayan ido a hacer las grabaciones, hubo un tiempo que dedicaron, Ajá. o recursos de transporte que tuvieron que dedicar, ¿verdad? Entonces, ahí es importante que ustedes también traten de hacer una indagación, tal vez no lo digo por el avance, sino por en general todo el proyecto, que ustedes vean cuánto gastan ellos en inversión para el grupo, que no es medible directamente, pero que debería de ser, ¿verdad? Es decir, si yo tengo que transportarme para San José durante toda una semana para ir a hacer una grabación, eso implica una cantidad de gastos. Entonces, aunque no me están cobrando en el centro cultural porque me están ayudando con algo, yo sí efectivamente estoy haciendo una inversión, ¿verdad? Y toda esa inversión es inversión de capital y todo el financiamiento que ellos mismos están dando. Porque eventualmente cuando ellos aparezcan ya en el estudio de viabilidad del proyecto, tiene que aparecer cuánto es lo que ellos como inversores, porque ellos son fuente de financiamiento, están aportando al desarrollo de las actividades del grupo. Entonces, tratar de ir haciendo números de todo eso de una vez para que todos esos datos estén a la mano y no haya omisiones. Después dicen, sí, esto quedó maravillosamente, el proyecto va a dejar un montón de plata, pero no se están cuantificando cosas que ya se estaban gastando, pero que parecían obvias por este tipo de situaciones como de tener patrocinios o mecenazgos. Sí, de hecho ya como que habíamos preguntado un poco, pero los chiquillos dicen como, di, es que esa plata no es como que nosotros la lleváramos cuantificada, como, ah, sí, gastamos esta plata en pases para ir o sea, los viáticos, la mayoría de las veces han corrido por cuenta de ellos, pero ellos obviamente no lo han cuantificado y ese es parte del problema que no, bueno, eso, que esos datos no están ahí porque son obvios, digamos, pero sí estamos intentando recopilarlos. Pero Exacto. gracias por la Y ustedes tienen que observación. ayudarles a ellos también a hacer la cuantificación. Ok, y bueno, ya después de este cuadro hicimos otro cuadro de los otros contenidos del avance, que era definición y características del servicio, identificación de la población objetivo, estimación de la demanda y estimación de la oferta. Y entonces, no hemos hecho como las preguntas directas a Rota, pero
describimos así como en la definición y características del servicio, los eventos en los cuales trabajan, los formatos que ofrecen, el género o el repertorio que manejan. Poner todo eso ahí como con una descripción a detalle. Claro. Luego, en la identificación de la población objetivo, los habitantes de la zona de influencia, que es, bueno, Occidente y Pacífico Central, pero también preguntarles a ellos cuál es como el público meta al cual ofrecen el servicio, digamos, para qué gente crean ustedes ese contenido. Y luego, estimación de la demanda, como saber si hay temporadas, que es algo que sacamos con los datos que nos dieron en la entrevista anterior, como que habían temporadas como diciembre o fin de año donde se veía que había más contrataciones, fechas o festividades, la estimación anual, saber cuánto al año, cuántos están presentando, más que cuántos están ganando, porque también hay que contar los conciertos gratuitos, y el alcance de la demanda, que es la contratación para eventos, y esto, que no se puede calcular un público directo, porque había que caracterizar también eso de que hay gente que no está contratando directamente, pero está consumiendo el producto, digamos, el servicio, y a futuro podría ser también una contratación directa. Pero entonces Y la esa estimación de la demanda oferta. tiene que incluir, cuando hablamos de cuantificación de la demanda, no estamos hablando solamente de cantidad de presentaciones, sino también de las cantidades posibles de público. ¿Por qué? Porque eventualmente, si yo tengo un público mayor, voy a tener mayores gastos para atender a ese público, ¿verdad? Entonces también necesito saber cuánto es el público estimado en esos casos y cómo va a estar configurado ese público. Porque si yo voy a participar en un festival que otra persona organiza, yo no me tengo que encargar del público, pero si yo es un evento mío, entonces sí. O si yo soy uno de los organizadores del evento, entonces sí tengo que calcular los gastos que me va a traer ese público. Ok. Y luego en la estimación de la oferta, la capacidad máxima de ofertar, digamos, cuántas presentaciones por hora o por día, o qué número de canciones, digamos, presentan en cada concierto. Y la disponibilidad de ellos, porque un dato aquí importante es que, digamos, son estudiantes, entonces puede que no tengan una disponibilidad dentro de la semana como los fines de semana. Eso es tremendamente importante, ver hasta dónde dan, porque a ver cuál es el servicio que pueden cubrir y en eso, en cantidad de horas, y también tomando en cuenta los desplazamientos, tomando en cuenta las otras actividades que ellos hagan. Sí, y eso es como lo que tenemos. Queríamos como corroborar que estuviéramos haciendo un análisis, una lectura correcta del proyecto. Sí, claro, ahora lo que hace falta es la carnita, el esqueleto está bien, yo creo ya, ¿verdad? Ahora lo que hace falta es meterle toda la carnita con todos los datos precisos que se pueda. Va a haber momentos donde ya no se puede mover, ¿verdad? Uno dice, esto ya no lo puedo calcular porque no tengo los datos, pero hasta donde se pueda, meterle todos los datos exactos. Ok, entendido. No sé si las chiquillas tienen algo que agregar. No, yo creo que sería eso. ¿Verdad? Como que todo quedó bastante claro. Sí. Muy bien, entonces si necesitan algo me avisan y si no, entonces seguimos adelante. Bueno, muchas gracias, Nico. A ustedes nos vemos. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.